Capítulo 23. Partida de la cortina de bambú. A la mañana siguiente después de mi fuga de la prisión, les pedí a mis amigos que se pusieran en contacto con un líder de las iglesias en casa en Sengsoy, a fin de que supiera que me había escapado, y decirle que iría a visitarle a su casa esa misma tarde durante la noche. Alrededor de las 11 de la misma mañana, mi esposa recibió una visión del Señor. Adeline la habían liberado de la prisión 2 semanas antes de que me escapara, y se encontraba oculta en el hogar de unos creyentes. En su visión, vio que yo estaba fuera de la prisión. Me encontraba sentado frente de ella, y mi cara se veía gozosa y contenta. Le pedí a mi esposa que avisara a todos los ancianos y colaboradores de la iglesia, a fin de que pudiéramos tener una reunión. Ella apuntó su dedo hacia mí, y dijo: «No te atrevas a hacerlo. Es que no tienes ninguna clase de temor. No temes morir». Sonreí y no dije nada. En respuesta a su visión, Adeline tomó un ómnibus para Sengsoy. El primer lugar que visitó fue la casa a la que planeaba ir esa noche. Cuando mi esposa entró a la casa de la anciana pareja, le preguntaron: «¿Te enteraste que el hermano Jun se escapó de la prisión?» «¿Puede repetir lo que dijo?», preguntó Adeline tartamudeando. «¿Es eso verdad?» «Se escapó de verdad». Mi esposa se desplomó en una silla, y les contó la visión que recibió del Señor temprano esa mañana. Los hermanos se echaron a reír, y dijeron: «Vaya. Eso prueba que la comunicación de parte del Señor es mucho más rápida que el teléfono o la computadora». Esa noche, cuando entré en la casa, me asombré al ver el rostro de mi amada esposa, y a varios colaboradores que se habían reunido para verme. La mañana antes de que Dios me abriera las puertas de la prisión, Él me había mostrado en una visión que mi esposa ya estaba en libertad. Ella había recibido una visión de que ya estaba libre, y ahora, por la poderosa mano de Dios, estábamos juntos. Nos abrazamos y cantamos juntos el Salmo capítulo 126 versículo 1 a 5. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: «El Señor ha hecho grandes cosas por ellos». Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Aunque me encontraba en libertad, anhelaba regresar a la prisión para visitar a mis hermanos allí, y contarles todas las cosas que hizo Dios. Resulta difícil explicar cuán íntimas y profundas son las relaciones que se forman entre hermanos en Cristo que sufren juntos en prisión. Los echaba de menos, y me preocupaba su bienestar. Debido a que Adeline y yo estábamos arrestados, a nuestros hijos tuvieron que enviarlos a otra provincia para vivir con una pareja cristiana. Los hermanos hicieron arreglos para que nos pudiéramos reunir con nuestros hijos. Un sofocante día de verano, mi familia y yo nos reunimos con algunos líderes de las iglesias en casa. Mi pequeña hija Jilin entró corriendo en el cuarto gritando: «Mamá, viene la policía. Papá debe huir enseguida». Nos subimos al tejado de la casa, y estábamos preparados para saltar cuando nos dijeron que los agentes de la policía se habían dirigido en otra dirección, y que no nos buscaban a nosotros. Respiramos aliviados. Con todo este incidente, nos recordó la presión a la que estábamos sometidos. En este tiempo Adeline comenzó a hablarme de que estaba orando para que Dios nos abriera una puerta, a fin de que pudiéramos tener una vida familiar más estable. Le preocupaba mucho el impacto que tendría sobre nuestros hijos una vida de tanto estrés. Yo tampoco disfrutaba de buena salud en este tiempo. Sentía gran dolor en mi pecho, y no podía respirar bien, así que fui a una clínica, y me hicieron unas radiografías. El médico me dijo muy serio: «Usted tiene tuberculosis, o un tumor». Quería que ingresara de inmediato en un hospital. Mi esposa también me aconsejó: «La voluntad de Dios es que descanses». Al principio me resistía con terquedad. Quería continuar con las reuniones por las casas, pero los líderes de las iglesias en casa de mi ciudad natal nos visitaron, y me dijeron:
Debes dejar de trabajar y pasar un tiempo esperando en el Señor. Las autoridades te andan buscando por todas partes. No es conveniente que regreses a casa bajo ningún concepto, por mi propio bien y seguridad, y la de otros creyentes. Por mi primera vez desde que empecé a predicar el Evangelio a los 16 años en Henan, todas las puertas se me cerraban con firmeza. Mi huida de la prisión había llegado a ser bien conocida, y las autoridades hacían todo lo posible por darme casa. Los líderes de las iglesias sabían que, si me invitaban a hablar, y el BSP hacía una redada en la reunión, todo se enfrentaría a severos castigos. Era correr un riesgo demasiado grande, así que me aconsejaron que descansara y me mantuviera alejando del ministerio público. Durante mi periodo de enfermedad, tuve una gran lucha. En realidad, no quería descansar solo en Dios. En su lugar, quería descansar haciendo la obra de Dios. Me di cuenta de nuevo que era un obrero que trabajaba sin disfrutar de una verdadera paz del Señor. Me gustaba tanto hacer cosas por el Señor que eso se había convertido en mi fuente de seguridad y gozo. Dios quería que eliminara este ídolo de mi vida. Mi enfermedad también me permitió pasar más tiempo con mi esposa e hijos. Oramos juntos, y esperamos en el Señor, para que nos indicara el camino a seguir. Una mañana durante la oración, me sentí dominado por la presencia del Señor. Me habló como un amigo. Te voy a enviar a un lugar nuevo. No entenderás ni una sola palabra de su lengua. Encontrarás allí muchas caras desconocidas, pero debes obedecer lo que te digo. Ve y despierta a esas personas. Les conté estas palabras a mi esposa e hijos. No sabían qué decir. Guardé esta promesa en mi corazón. En otra ocasión me encontraba meditando en la vida y ministerio del apóstol Pablo. El Señor me habló mediante las palabras: date prisa. Sal de China inmediatamente, porque no aceptarán su testimonio acerca de mí. Hechos capítulo 22 versículo 18. Continuó diciéndome: Yun, debes apresurarte. Sal de China. No te demores. Tu testimonio por mí se terminó en China. Tu pueblo ya no aceptará más tu ministerio entre ellos, porque están muy atemorizados. Al día siguiente, recibí una llamada telefónica de un querido amigo. Sus palabras, dichas sin conocimiento de lo que me dijo el Señor, me confirmaron la dirección de Dios. Me dijo: Hermano Yun, el Señor me ha mostrado que está preparando un nuevo ministerio para ti. Es el cumplimiento de lo que Él te llamó a hacer en la niñez. Tienes que ir al oeste y al sur, y predicar el Evangelio. Después de esa llamada, me di perfecta cuenta de que el Señor dirigía mi vida en un rumbo nuevo por completo. Lo comenté todo con mi esposa. Delin estuvo de acuerdo con todo su corazón que debíamos salir de China y marchar al oeste y al sur. Tenía un gran problema. No poseía pasaporte y nunca había viajado fuera de China en toda mi vida. No podía solicitar un pasaporte, porque tenía antecedentes penales, y si me atrevía a solicitarlo, me arrestarían de inmediato. Oramos y pusimos en las manos del Señor esta necesidad. Poco tiempo después, conocí a unos hermanos cristianos. Cuando les conté lo que el Señor me llamaba a hacer, un hombre de negocios con pasaporte sintió que el Señor le dirigía a darme su pasaporte. Me dijo: Hermano Yun, aquí tiene mi pasaporte. Úselo como el Señor le dirija. No se preocupe de mí. Si por causa de esto vienen luego dificultades, las aceptaré. Cuando examinamos el pasaporte, nos dimos cuenta de otro problema. La fotografía del hermano no se parecía en nada en mí. Era calvo y llevaba lentes. Yo tenía un cabello abundante y enmarañado, y unos rasgos diferentes por completo. Este hermano era también bastante mayor que yo. Creyendo que el Señor me llamaba a predicar el Evangelio en otras naciones del mundo, llegó el momento de salir de China, y el 28 de septiembre de 1997, compramos un pasaje de avión desde Beijing a Frankfurt con la compañía Air China.
El día antes de mi partida, enseñé durante todo el día en la escuela bíblica de una iglesia en casa que había ayudado a establecer en el área de Beijing. Cuando les hablé de que el Señor me enviaba a predicar el Evangelio en otras naciones del mundo, los estudiantes se conmovieron hasta lo más profundo, y oraron con fervor por mí con muchas lágrimas. Les pedí que oraran sin cesar por mí desde esa tarde hasta el día siguiente al mediodía, que era la hora en que salía mi vuelo. Estos hombres y mujeres jóvenes permanecieron toda la noche orando al Señor, pidiéndole que me protegiera y me prosperara. En todo este tiempo, he recordado muchas veces el gran amor que estos preciosos estudiantes tenían por el Señor y por mí. Hoy se encuentran sirviendo por toda China en áreas remotas del Tíbet y de Mongolia Interior. La noche antes de mi vuelo estaba muy nervioso. Nunca antes me había montado en un avión. Sabía que, si me atrapaban, me detendrían con los más serios cargos, y sin duda enfrentaría, a menos que interviniera el Señor, la pena de muerte en cuanto las autoridades se dieran cuenta de que me había escapado de la prisión. Quería estar seguro de que actuaba conforme a la voluntad de Dios, y que teníamos su sello de aprobación. Si alguien en esa noche me hubiera expresado alguna reserva, quizá hubiera cancelado los planes. Sin embargo, ninguno de mis colaboradores ni de los estudiantes me dijo nada excepto palabras de ánimo y confirmación. 3 colaboradores y yo permanecimos toda la noche en oración, buscando la protección del Señor. Por la mañana, me sentía agotado de haber estado luchando toda la noche, como cuando Jacob luchó con Dios. Seguía pensando en lo que me podría suceder, y en lo que podría decir si los funcionarios del aeropuerto me hacían preguntas. Me preocupaba también porque estábamos muy cerca de la fecha del Día Nacional, el 9 de octubre, y las medidas de seguridad en Beijing eran más rigurosas de lo habitual. Durante el tiempo intenso de oración al amanecer, uno de los colaboradores dijo: «Siervo de Dios, no tengas temor. He recibido una palabra del Señor». El mensaje era de Génesis capítulo 27 versículo 20. Pero Isaac le preguntó a su hijo: «¿Cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío?» «El Señor tu Dios me ayudó», respondió Jacob. Este versículo me animó mucho, y era un resumen de lo que me había ocurrido a mí. En respuesta a las oraciones de muchos, el Señor lo organizó todo con rapidez. Un día me encontraba en la prisión con las piernas rotas, y sin esperanza para el futuro. Ahora, unos meses después, estaba a punto de salir de China por primera vez en mi vida, aunque era un criminal muy buscado por las autoridades, y sin pasaporte o carnet de identidad. Contesté citando al apóstol Pablo. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Hechos las 21:25. Antes del amanecer, el Señor me dio una fuerte palabra de advertencia. Cuando pases por la aduana del aeropuerto, di solo lo que te he instruido que digas. Y con esto, vino el pasaje de las Escrituras. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Proverbios capítulo 10 versículo 19. Fuera del aeropuerto de Beijing llamé a Adeline y a los hijos, y les pedí que oraran por mí. La voz de Adeline parecía muy calmada debido a que tenía la paz perfecta de que Dios me guiaba a salir de China. A causa de que nunca antes había pasado por los trámites propios de un aeropuerto, un hermano me ayudó a saber cómo llenar los documentos, por dónde tenía que pasar, y dónde pagar el impuesto de salida. Entonces entré en la zona de la aduana recordando lo que me dijo el Señor. Cuando pases por la aduana del aeropuerto, di solo lo que yo te he instruido que digas. Espere en la línea para la revisión de documentos. Al fin me llegó el turno. Entregué el pasaporte y el billete del pasaje. El funcionario examinó la fotografía del pasaporte y luego me miró, y se echó a reír. «Ah, esta fotografía no es suya. No se parece en nada a usted». Después pasó el pasaporte a otros compañeros, para que lo vieran. Todos se echaron a reír. Esto quizá parezca difícil de creer, pero me sentí en completa paz dentro de mí.
La noche anterior estaba muy nervioso, pero el Señor me había mostrado con claridad que saldría de China, y ahora estaba seguro al máximo de que esa era su voluntad. Una paz sobrenatural llenó mi corazón. El funcionario entró a una oficina, volvió y me dijo de nuevo: «Este no es usted». Estaba decidido a saber quién era yo. Le miré con gran intensidad, y directo a los ojos. Pasaron unos minutos y la línea de pasajeros detrás de mí comenzó a impacientarse y a criticar al funcionario por tardar tanto. Al darse cuenta del enojo de los viajeros, me dijo que me pusiera a un lado mientras atendía a los otros pasajeros. Cuando terminó, me dijo: «Es obvio que este pasaporte no es suyo. De modo que si le permito pasar, no hay manera de que consiga permiso para entrar en Alemania. Le van a detener y montar en el siguiente vuelo de regreso a China». Aunque parezca increíble, el hombre me selló el pasaporte, y me dijo: «Pase». No había ninguna razón humana para que el funcionario hiciera eso. Todo lo que puedo decir es que el Señor tenía el control de la situación, moviendo los hilos para que ese hombre llevara a cabo su voluntad. A continuación avancé hacia la máquina de rayos X para el control de equipajes y personas en la aduana. Al depositar mi equipaje de mano en la banda transportadora, noté que un agente me miraba con fijeza mientras hablaba por radio con alguien. Seguí adelante, y recogí mi equipaje, y el agente no me dijo nada en lo absoluto. Puedo decir que solo por la mano de Dios logré pasar. Cuando ya está en la sala de espera para abordar el avión, llamé a un hermano por teléfono para decirle que ya había pasado por todos los trámites. A los pocos minutos entré al avión, me acomodé en mi asiento, cerraron la puerta y la nave de Air China salía hacia la pista de despegue. Pronto estábamos en el aire. Un torrente de gozo y de gratitud llenó todo mi ser. En cuanto las ruedas despegaron de la pista, no pude evitar ponerme a cantar en voz alta: «Señor, tú me has escogido de entre las personas, tú has extendido tus alas de amor sobre mí, tú gracias, has salvado a muchas almas perdidas, y nos han enseñado cómo vivir en tu luz. Por lo tanto, te alabaré por siempre». Todos los pasajeros delante de mí se volvieron, y me miraron fijeza, preguntándose quién era este loco que dejaron subir al avión. Salía de China por primera vez en mi vida con el fin de poder dar gloria al Rey de Reyes delante de muchos pueblos y naciones. Durante el largo viaje, tuve oportunidad de reflexionar sobre mi vida pasada, y dar gracias a Dios por su gracia inagotable. Sé que soy el menor del cuerpo de Cristo en China. Soy nada. Dios no me ha elegido, por supuesto, para ser su embajada ante las naciones, porque tenga algún talento o habilidad especial. Fue todo por su gracia misteriosa e inmerecida. 10 horas más tarde, mi avión aterrizó en Frankfurt, Alemania, y me encaminé hacia el mostrador de inmigración. Cuando me llegó el turno, entregué el pasaporte y el funcionario alemán lo examinó. De inmediato levantó las cejas por la sorpresa. Me miró a la cara con seriedad, y me habló, pero no entendí ni una palabra, así que lo miré, y le sonreí. Me hizo indicaciones de que me pusiera a un lado. Otros 3 funcionarios cundieron para examinar mi pasaporte. Se dieron cuenta que no era mío. Movieron la cabeza, y dijeron con acento amenazador: «No. No». En ese momento, me vino un versículo a la mente. El justo vive confiando como un león. Proverbios capítulo 28 versículo 1. Con el fuego de Dios en mi corazón, miré al funcionario que parecía el superior con una mirada de juicio en mis ojos. El agente examinó de nuevo el pasaporte, lo selló, me lo devolvió y me hizo señas de que pasara. Fue solo por la gracia de Dios. Estaba en Alemania. Mientras iba sentado en un vehículo que me llevaba a la casa de un pastor, el Espíritu Santo me dijo estas palabras en mi corazón: «De la misma manera que te saqué de la prisión, y de China, también sacaré a 100.000 de mis hijos de China, para que sean mis testigos por toda Asia». 2 días más tarde, llamé por teléfono a Delin y a Miss en China.
y les dije que el Señor me había permitido llegar con seguridad a Alemania. La primera pregunta de Delin fue: ¿cuándo vas a volver? Le dije que me sentía como Jesús cuando José y María le llevaron a Egipto siendo un niño. Solo el Señor sabía cuándo regresaría. Delin y yo hicimos un pacto solemne en presencia del Señor de que si al parecer no podía regresar a China en el plazo de 2 años, le pediría al Señor que hiciera el milagro de reunirnos como familias fuera de China. A las 2 semanas de mi llegada, un amigo me llevó a un centro de detención de refugiados en la ciudad de Hamburgo. Los funcionarios allí se quedaron muy sorprendidos al oír mi historia, y me trasladaron a otros centro de refugiados en el este de Alemania. Debido a que carecía de todo documento de identificación, no podría probar quién era yo. Los funcionarios alemanes me entrevistaron con la ayuda de un intérprete chino, y cómo me había escapado de la prisión. Respondí todas sus preguntas con absoluta sinceridad, pero no me creían, y su manera de tratarme no fue muy amable. Incluso el traductor me dijo que dejara de contar mentiras tan fantásticas, pues eso perjudicaba mi solicitud. Me dijo que el gobierno alemán no había concedido situación de refugiado a nadie en los últimos 2 años. Para esa fecha, ya les había llegado a algunos cristianos alemanes la noticia de que había salido de China, y que me encontraba en su país. Algunos de estos amados hermanos habían ministrado antes con nosotros en China. Acudieron al centro de refugiados con copias de artículos de periódicos con mi nombre en ellos, publicados después de mi arresto en marzo. Los hermanos alemanes también mostraron fotografías de ellos conmigo en China, para probar que me había conocido antes de que llegara a Alemania. Firmaron declaraciones, y me respaldaron en todo lo que pudieron. Al parecer, la embajada alemana en Beijing también investigaba mis declaraciones. Pronto descubrieron quién era yo. En el centro de detención, me hicieron un examen físico completo. Pudieron ver en mi cuerpo las cicatrices de mis torturas en China. Me dijeron que padecía de tuberculosis o de cáncer de pulmón, y que tenía que ingresar en un hospital para tratamiento. Ya había vivido con problemas pulmonares por más de 10 años, desde que los guardias me patearon en el pecho en la prisión. El centro de detención era un lugar básico y funcional, pero mucho mejor que la prisión en China. Nos autorizaban a salir durante el día, aunque no nos permitían alejarnos más de 50 kilómetros desde el centro. Pasé 69 días en el hospital, y 3 meses más en el centro de detención mientras procesaban mi solicitud para la condición de refugiado. DLING, esposa de Jun. Después que Jun huyera de forma tan milagrosa de la prisión, parecía como que le buscara todo el país. Fue un tiempo de mucha tensión. Los líderes de la iglesia me dijeron que no podía preparar obreros ni dirigir reuniones, porque era muy grande el riesgo para los creyentes. Los agentes del БСП les seguía los pasos, y todo el que estuviera en contacto con él corría gran peligro. Después de la fuga de Jun, pudimos escondernos durante un mes en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, pero las personas con las que nos escondíamos estaban tan asustadas que no podía dormir de noche. Nos trasladamos a la provincia de Shandong, pero después de estar allí por unos días, nos dimos cuenta que los dueños de la casa tampoco podían dormir. Estaban muy preocupados por su seguridad y las consecuencias si encontraban a Jun en su casa. Clamamos a Dios: Señor, ¿cómo podemos servirte? A cualquier lugar que vamos las personas están asustadas, y no pueden dormir. Dios parecía estar diciéndonos que quizá Jun saldría de China, y marcharía a Occidente. Oramos por eso durante más de un mes, para saber cuál era la voluntad de Dios. Por fin el Señor nos confirmó que ese era en verdad su plan. Le propusimos una prueba al Señor, un vellón de lana. Jueces capítulo 6 versículo 37. Padre, si es tu voluntad que Jun salga de China, te pedimos que le permitas hacerlo, sin ninguna clase de problemas. En Beijing, Jun pudo abordar de forma milagrosa un avión, y salir de China. Todos supimos que esto fue un completo acuerdo con la voluntad de Dios.
Jun. Más de 2 años después, en una reunión en Finlandia, di mi testimonio de mi huida de la prisión, y de cómo el Señor me permitió salir de China. Después de la reunión, un hombre de negocios se me acercó, y nos dijo al traductor, y a mí algo notable en verdad, lo que me permitió ver cuán misericordioso fue Dios al dejarme salir de Beijing. El hermano finlandés dijo: trabajé para una compañía de seguridad en telecomunicaciones. Hace unos años conseguimos el contrato para instalar un sistema avanzado de reconocimiento de voces en varios lugares alrededor de la frontera de China, incluyendo el aeropuerto de Beijing. Usando micrófonos ocultos, estos programas permitían a los funcionarios del gobierno identificar enseguida las voces de pasajeros sospechosos al compararlas con un archivo de voces de individuos buscados por la policía. Usted puede estar seguro que su voz se encontraba en ese archivo computarizado, debido a que se había hecho muchas grabaciones de sus predicaciones. Si hubiera abierto su boca en ese día en el aeropuerto de Beijing, lo habían arrestado al instante. Le di gracias al Señor por su sabiduría y misericordia, cuando me dijo: cuando pases por la aduana del aeropuerto, di solo lo que te he instruido que digas. Él no me movió a decir nada a los funcionarios, por lo que no dije ni una sola palabra. Siempre vale la pena obedecer al Señor. Mi amado hermano Xu me había insistido en que me escapara cuando todavía está en la prisión en 1997, y ahora él seguía encerrado entre tanto que yo me encontraba en Occidente. Dios obró un gran milagro para el hermano Xu. Muchas personas creían que lo condenaría a muerte, y, por cierto, a los pocos meses de nuestro arresto, los periódicos alrededor del mundo informaron su ejecución. En el juicio, el hermano Xu se negó a defenderse o a responder a las acusaciones, declarando que el juicio era solo un acto artificial para legitimar un veredicto ya arreglado. Le impusieron una condena de 10 años de prisión. Más tarde, por una razón desconocida, le redujeron a 3 años, y lo liberaron en mayo del año 2000. Nosotros sabemos que esto fue un gran milagro y una bendición del Señor. Durante sus 3 años en prisión, el hermano Xu experimentó muchas torturas y aflicciones. Los guardias de la prisión le esposaron las muñecas a una puerta enrejada de hierro de tal manera que cuando abrían la puerta, quedaba extendido y elevado como en una posición de crucificado, causando que sus órganos internos sufrieran mucha tensión. Los guardias entonces aflojaban la puerta, dándole a Xu un poco de alivio, antes de seguir abriendo la puerta. Repetían este proceso una y otra vez, haciendo que mi hermano pudiera decir más tarde: así llegué a saber cómo se sintió Jesús en la cruz. En mayo de 2000 me encontraba en los Estados Unidos en un recorrido para hablar en las iglesias. Sabía el día en que el hermano Xu saldría en libertad de la prisión, y quería darle una sorpresa. La seguridad alrededor del hermano Xu en la prisión fue tan rigurosa, que él no tenía ni idea de lo que me había sucedido a mí después de mi huida en 1997. Durante 3 años no supo si me habían matado, capturado o permanecía libre. A los pocos minutos de que saliera de la prisión, le llamé al teléfono celular de uno de sus colaboradores. Me contestó la voz rica y grave del hermano Xu. Amado hermano Xu, exclamé emocionado. Te habla tu viejo compañero de celda, el hermano Jun. Te llamo desde los Estados Unidos. Dios me permitió salir de China, y todo, gracias al poder de su mano poderosa. El hermano Xu, con un gran gozo en su voz, gritó: Aleluya. Dios te ha enviado fuera de China, para que las iglesias de China, y del mundo occidental, puedan cooperar en la extensión del Evangelio. Tú serás un testigo de la poderosa obra del Señor en China. Hablamos muy emocionados, tratando de recuperar en unos minutos los 3 años que llevábamos separados, y sin vernos cara a cara. En los primeros años, siempre vi al hermano Xu como mi padre en la fe. Le veía como un gran líder de la iglesia en China. Todavía le veo así, por supuesto, pero últimamente he llegado a verlo como mi amado hermano en la fe. Aparte de mi propia familia,
El hermano Xu es mi más íntimo amigo y compañero en la obra del Evangelio.